Se ve, Licen, ¿no? Sí, sí. Bien. Capítulo 4. Toma de muestras. La estructura del capítulo 4. Introducción. Tipos de muestreo, sitio de muestreo, frasco de muestreo, toma de muestra en un río, lagos y aguas subterráneas, ruptura de envases. ¿Qué es la 4.6? Rotulación de envases. Disculpa, nervios. Rotura, yo que está rotura de envases. Introducción. El objetivo de este libro no es el análisis físico-químico del agua. Se requiere comentar brevemente sobre las dificultades que presenta la recogida de agua de muestra para su análisis y en la mayoría de los casos el valor de los resultados analíticos está condicionado por la forma que se ha realizado el análisis, el muestreo. Toma de muestra. La toma de muestra es una operación muy delicada y ofrece variadas facetas según su destino que se le vaya a dar al agua. Siempre siendo el principio el químico analista el que debe efectuarlo. ¿Estamos leyendo o estamos exponiendo? Sus manitos, a ver. No, aquí están, Lisa. Ahí, por favor, tranquila, ahí, sus manitos, déjelo ahí, quiero ver sus manitos. Y no tiene por qué estar manipulando, está exponiendo, ¿no? Entonces, déjelo sus manitos ahí, tranquila, quisiera ver sus manitos. Ya, Lisa. Solamente cuando tiene que pasar la diapositiva, porque parecería que está leyendo y no estamos leyendo ni siquiera bien. Hable tranquilita, están bien sus diapositivas. Hable tranquilita. Yeah. Exponga tranquila, de eso se trata, de que exponga, no de que lea. Voy a empezar de nuevo. No, está bien. Toma de muestras nomás. Toma de muestras. Es una operación muy delicada y ofrece variadas facetas según su destino que se le vaya a dar al agua, siendo al principio el químico analista el que debe efectuarlo. Como lógica, va variando la forma que se va a realizar según vaya analizando. Por ejemplo, gases o sales disueltos, aguas superficiales. Tantos están los ríos, lagos, océanos, embalses, aguas subterráneas. También tenemos los efluentes orgánicos, industrias o residuales. Seguimos continuando. Debe tenerse presente que no es posible realizar un muestreo perfecto. Hay que prevenir en la mayoría de los casos. ¿Qué cosa? En la mayoría, disculpe. En la mayoría de los casos, el error con que se va a hallar el dato. A ver, Vania, nuevamente le digo. Vania, ¿estás leyendo el texto? No puedo creer. No dice. Pero, a ver, Vania, no es una forma de exponer. Por favor, es luego, tranquilita. Y hasta pregúntate, no es eso. O sea, si yo veo, ahorita estoy viendo el texto, todo lo que dice en el texto está acá, estás hablando. Todo lo que dice en el texto estás leyendo. Tranquila, porque si lo has preparado, hija, puedes hablar muy fácilmente. Pero si no lo has preparado, es más fácil decir, dicen, no lo he preparado. Sí lo preparé. Yo lo único que digo, chicas, les digo así, yo me doy cuenta cuándo están leyendo, cuándo no están leyendo. Cuando uno lo prepara, no lee el texto,
Pero cuando uno no lo prepara va a leer y lógicamente hasta con errores va a leer, no está pudiendo, está nerviosa, no puede leer, tranquila, por eso le digo, Orellana, tranquilita. Y esta es la segunda que le estoy interrumpiendo. A ver, deje las manos, tranquila, tome, siéntese y empiece a hacer su exposición. También hay muchas veces voy a continuar o lo voy a empezar desde. Continúa, hija, continúa rápido. Yeah. Muchas veces existen las limitaciones naturales y eso que hacen que sea inútil la toma de muestra. A ver, ¿a qué se refiere limitaciones naturales? Va una pregunta. Las limitaciones naturales podría ser algo, por ejemplo, nos designa que vayamos a tomar una toma de muestra a un lugar, entonces es donde hay ya, seguiremos, hija. Seguiremos. El estudio de los ríos, los errores muestreos son ampliamente superiores a los errores. ¿Qué significa? A ver, le voy a preguntar, ya que estamos leyendo. ¿Qué significa eso de errores de muestreo o errores de análisis? Al momento de tomar una muestra en los ríos se presentan mayores errores en la toma de muestra de los ríos que en el momento de realizar el análisis, el error en el análisis, en el laboratorio. Exactamente. Al momento de tomar una muestra de agua en cualquier río, los errores de muestreo son mucho mayores que los errores en el momento en que uno realiza el análisis. Bien. Ya. Pasamos. Tipos de muestreo. Los tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple. Muestreo baja la manito a la mesa, hija. Sí, baja la mano. No te veo con lo que estás hablando. Yeah. Muestreo aleatorio. Los tipos de muestreo. Muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo sistemático estratificado. El muestreo aleatorio simple, a tomar al azar. A ver, explícame, ¿qué es el muestreo aleatorio simple? En tus propias palabras. Sigue manipulando, Vania. A ver, ven, mírame, Vania. Deja de hurgar tus cosas. ¿Qué significa el muestreo aleatorio simple? Podemos tomar así al azar una toma de muestra. ¿Dónde? O sea, podemos tomar al azar, dice. ¿Qué significa eso al azar? O sea, una muestra de agua podemos tomar así, sí. O sea, al azar sin escoger. Eso sería. ¿Qué cosa sin escoger? ¿Qué sin escoger? No, esa no es la palabra. Yeah. ¿Qué significa muestreo estratificado para ti? ¿Qué es el muestreo estratificado? ¿Qué es el muestreo? El significado en mis palabras. ¿El significado en tus palabras es muestreo estratificado? No, le estoy preguntando si va a decir la de... No, defíneme muestreo estratificado, hija. Según el libro, lo que está... No, según el libro y según usted lo que ha estudiado. ¿Qué ha aprendido de lo que ha estudiado? Dice, en esta parte no pude comprender sobre los tipos de muestreo, solo como está en el libro. Pasamos entonces esto. Si no sabes, hija, ya, pasamos esta.
hay que tener en cuenta el agua demuestrada, agua muestrada. A ver, ¿qué significa eso? ¿Ves? Hay que tener en cuenta el agua muestrada. No entiendo yo también lo que tú estás exponiendo, pues. Mira, si no entiendes vos y lo que tú expones no te van a entender ni tus compañeros. Sí, Lisa. Ya, a ver, con más coherencia, tipo, a ver. Hay que tener en cuenta en que el agua muestrada debe ser homogénea y que debe tratarse de que la composición de la misma no haya variado. En el intervalo que va desde su recogida hasta el momento Ahora explícame eso, hija. ¿Qué quiere decir eso? que no va a variar el agua cuando la muestra que se va a llevar hasta llevar al análisis no va a cambiar su composición. Ya, sigue. Ya. La composición de la muestra puede variar en este intervalo de tiempo. Sistema físico-químico. Es inestable por sí misma. Factores externos. Por el cambio de presión, cambio de temperatura. Microorganismo. Microorganismo susceptible de desarrollarse y que se encuentra presente en el seno del agua. Puede hacer flocular, puede ser flocular compuestos inestables o evolucionar materias extrañas. Eso sería, Lisa. Puedes retirar tu diapositiva. Ya está bien. ¿Qué es una toma de muestras? Una toma de muestra es un análisis. Es un análisis muy delicado. Cuando tú vas a tomar una muestra de agua, dices, para análisis, dices, ¿quiénes son los que hacen variar su composición? Piensa. Seríamos. Gracias, Vania. Vania. Está Orozco, Bracamonte. Orozco. Araceli, no está. Dice, creo que es la compañera que tiene examen. No está presente. 4.5. Licenciada presente. ¿Quién está? Parada. Parada. Ya. Parada. Camacho Belén, ¿no? Sí, licenciada. A ver, parada. Belén. ¿Puedo empezar a presentar? Quiero preguntar. Sí, Belén. Liz. ¿Ha preparado, sí. Belén? Sí, Liz, me he preparado. Perfecto. Vamos entonces. Le tocaría exponer a usted. ¿Ya se puede ver?
Todavía. Ahora, licenciada. Sí, ya se puede ver. Por favor, Ya. despacio. No quiero interrumpirles, pero cuando ya están haciendo mal es donde les interrumpo. Yo Está no bien, quiero, licenciada. ustedes han visto a Talía, creo que ha sido la anterior bien. En algunas cosas le he interrumpido, después no, porque lo estaba haciendo bien la exposición. No quiero interrumpirles, pero cuando ya están haciendo mal las cosas, les interrumpo, sí. ¿Ya? Entonces no quiero interrumpir, espero que Belén nos haga una mejor exposición. Vamos, Belén. Está bien, licenciada. El capítulo 4, toma de muestras. A mí me ha tocado exponer lo que es toma de muestras en un río, lago y aguas subterráneas. Y también la rotulación de envases. Eh, Comenzamos con la toma de muestras en un río para la determinación de Belén, materia. cambia las diapositivas, Belén. Ya ha cambiado, dicen. A ver, un minutito, Belén. Tenorio ha levantado la mano. ¿Qué ha pasado? Sí, Lice, como efectivamente usted dice, no se cambia la Ah, no ha diapositiva. cambiado. Ahora sí ha cambiado. Ya, ahora sí. Sí, sí, ahora ha cambiado. Ya creo que es mi internet, dicen. Ay, Ujú. no sé. Ya, a ver. ¿Ahora sí? Está bien. Ya. Belén, pero agrándelo. Pero ya lo he Vaya a la agrandado, sopita y dicen. agrándelo. Lo he agrandado ya. Ya, está bien entonces. A ver, un ratito, un ratito voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar. Creo que está. Ahora sí Ya, ya se ve grandecito. Bien. ya, está bien. Para la toma de muestras en un río, para poder la determinación de materia en suspensión. Para muestrear agua, donde se debe determinar la materia en suspensión, se debe recordar que la velocidad de corriente influye decisivamente en el reparto de partículas que se encuentran en suspensión en el agua. A continuación podemos ver la curva de velocidades en función a la profundidad del agua en un río, que esta está desde el centro, donde las velocidades son más altas, hasta la orilla, donde las velocidades son casi cero. Según a esto, si se requiere hacer un balance de aporte sólido de las aguas de un río en un determinado tiempo, debe tomarse en cuenta que la distribución de velocidades depende también cuánta sustancia sólida y el tamaño de partículas, ya que a una misma velocidad varía según su diámetro cuánto sólido está suspendido. También debemos considerar que la onda de avenida es muy variable, tanto como la materia en suspensión. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta el instante de la toma de muestra para poder interpretar correctamente los resultados. En esas determinaciones se puede usar aparatos especiales que son los integradores o también llamados turbosonda, que estos permiten integrar de manera vertical, sumergiendo hasta el fondo el integrador para tomar la muestra, izándola a velocidad constante, el tiempo que se necesita en llenar el depósito que tiene en su interior, que normalmente suele tener la capacidad de 1 litro. En algunas circunstancias es imposible contar con lo que son los transformadores, entonces se requiere conocer aproximadamente cuál es el caudal sólido de un río o de un arroyo. Y para esto se utiliza una botella fusiforme que tiene la forma de una botella de leche, como vemos en la imagen. Para esto se debe sujetar la botella del fondo y de la boca. Se la debe poner en contracorriente y de manera horizontal. Horizontal para poder evitar torbellinos y no permitir que ingrese materia extraña flotante. Esta se debe poner aproximadamente en el punto donde se encuentre la máxima velocidad para evitar así remover todo el limo que ya está depositado en el fondo. Belén, observación. Sí. Sujetar no es concepto. Está bien, dice.
Sujetar no es concepto, por lo tanto no debe estar en la diapositiva. Remover, máxima velocidad. Remover puede ser, ¿no? Horizontalmente, tampoco. Está bien, licenciada. Y también en contracorriente. Evidentemente es importante lo que dice ahí, después le voy a preguntar, pero no son conceptos, eso lo puede decir usted. ¿Vale? Está En el bien. momento de la toma de muestras, el frasco se debe colocar en contracorriente, por esta razón, y horizontalmente por esta razón, eso sí. ¿Ya? Pero no es concepto esos dos términos, por lo tanto, no debería entrar, sino usted tiene que explicar eso, ¿ya? Está bien, licenciada. Bueno, en estas determinaciones, el frasco no debe ser llenado completamente para poder permitir la agitación y poder permitir una repartición uniforme de las partículas que se encuentran en la muestra. En otras determinaciones, el frasco sí puede llenarse completamente, previamente enjuagado 2 o 3 veces, sin que ingresen burbujas de aire para que no aporte oxígeno del exterior. La toma de muestras no se debe tomar en este tipo de aguas estancadas o aguas sin movimiento. En cambio, deben tomarse en aguas que están en movimiento. Pasamos a la toma de muestras en un efluente. Al momento de tomar muestras en un efluente, algunos sólidos están en suspensión, por lo tanto flotan. Y en la profundidad se encuentran en mayor concentración, ya que éstas tienden a la sedimentación. En aguas de características variables como el caudal, se debe multiplicar el número de toma de muestras, el número de tomas en el tiempo para obtener un resultado medio. Por ejemplo, se puede tomar una muestra cada hora durante 24 horas. Posteriormente, se debe mezclar en la proporción que se han tomado los caudales horarios en el mismo tiempo que se han tomado las muestras. Al momento de poder, bueno, en el tiempo que tarda en tomar la muestra media, existen aguas que se pueden alterar o muestras de agua que se pueden alterar. Por ejemplo, las aguas negras que se pueden alterar si es que pasa mucho tiempo. Para esto se las debe conservar, ya puede ser refrigeradas o también añadiéndolas preventivos como son el cloroformo, el formaldehído y el ácido sulfúrico. Por ejemplo, al momento de tomar una muestra para determinar el DBO, que el DBO es la demanda biológica de oxígeno, que mide la cantidad de oxígeno al momento de degradar la materia orgánica de una muestra líquida. A este tipo de muestras no se le debe añadir este tipo de preventivos. Por ejemplo, si es una muestra clorada, se debe tomar la muestra antes de la cloración, o si bien se puede tomarla después de la cloración, se debe añadir lo que es el tiosulfato sódico. Pero esta cantidad se debe añadir para que pueda neutralizar el cloro. Bueno, en aguas brutas, las aguas brutas son las aguas que no tienen ningún tratamiento. Estas dependen mucho el sitio y la manera de tomar la muestra variará según las circunstancias locales para poder tomar, siempre se debe tomar una muestra de agua media. Para la muestra de agua en pozos, Belén, sí, váyase a su anterior diapositiva. En la anterior, hija. A ver, acá algo ha dicho usted. sí.
¿Qué tiene que ver la cantidad del tiosulfito de sodio añadido? Si el agua, digamos, si ha sido clorada. O sea, la cantidad. Se debe añadir una pequeña cantidad para poder neutralizar el cloro y este no afecte a su acción antiséptica. Si yo voy a hacer determinación, en este caso, en las aguas negras, yo pregunto, ¿qué es lo que me interesa determinar en las aguas negras, Belén? Estoy hablando de aguas de alcantarillado. Ajá. ¿Qué es Bueno, lo más importante determinar al margen de su composición química, digamos? Sí, hay una serie de parámetros, licenciada, que se debe determinar en las aguas negras Estoy de acuerdo. En para eso su estoy de acuerdo. tratamiento posterior. Pero lo más importante, por eso es que le estoy hablando de la cloración, lo más importante. ¿Qué determina? O sea, ¿qué análisis o qué determino cuando hablo de aguas residuales, aguas negras? ¿Para qué le agrego el cloro? ¿Para la parte físico-química o para qué? Para la parte biológica, es decir, Perfecto. para los organismos microbiológicos. Ya, entonces, si voy a hacer la determinación, esto quiero que me entienda Belén, si voy a hacer la determinación de lo que usted me está diciendo, de la concentración de microorganismos, bacterias por decirlo, yo Sí. ya le estoy agregando cloro. Sí. Ya estoy desinfectando el agua. Entonces, ¿para qué voy a tomar una muestra de agua para volver a hacer si ya sé que con el cloro le he añadido? Entonces, ¿me entiende, no ve? Sí. Ya no necesito hacer ningún análisis, pues ya le he desinfectado el agua. Lógicamente, cuando hablo de desinfección, tengo que hablar de 7 factores que me permitan hacer una desinfección eficiente al agua. En este caso no hablo de ningún factor, simplemente le estoy agregando el cloro, pero ya sé, o sea, tengo conocimiento de que agregarle cloro al agua significa matar a las bacterias. Y si ya he agregado, he agregado el cloro, ya he matado, ¿para qué voy a tomar la muestra de agua? Para hacer una determinación de la presencia de bacterias, si ya he eliminado todo. En ese sentido, es lo que le dice, agregue el tiosulfito de sodio para tratar de no inhibir toda la acción antiséptica, ¿no es así? Ajá. Que le permita todavía realizar una determinación y que le permita tener un resultado de la presencia de estos microorganismos. Sí. En ese sentido va la cantidad. Dígame. Sí, es por eso que se usa una pequeña cantidad de tiosulfato sódico. Claro, pero usted no le ha puesto el ¿no ve? Para evitar que va a neutralizar evidentemente, pero digamos, si yo le voy a agregar la mayor cantidad, eso es para que no reaccione todo el cloro matando a todos los microorganismos. Si ya he matado, ya no tengo necesidad de hacer una determinación, ¿no le parece? Ya están muertos ahí, ¿qué sentido tiene? ¿Sabe por qué? Porque también esto repercute en la parte económica. Una determinación microbiológica tiene alto costo, porque los reactivos que se utilizan son caros. Entonces, por eso le dice, agregar una pequeña cantidad de pero que no permita la acción total del cloro, sino que permita todavía hacer el análisis, que no haya sido totalmente, que no haya sido efectivo el cloro, sino que inhiba un poco, ¿no? Sí, que no afecta el contenido de bacterias coliformes. Por eso, a eso cuando dice, estoy hablando de microorganismos y en este caso coliformes fecales. Ese es son los más temibles. Entonces, vuelvo a reiterar, yo agrego el cloro precisamente para eliminar 0 coliformes fecales, totales, como sea, totales, 0. Pero si ya he eliminado todo, ¿qué sentido tiene tomar una muestra de esas aguas y hacer un análisis? Ningún sentido, ¿no ve? No. Simplemente es gastar dinero en el laboratorio. Entonces, por eso le dice, si ya ha sido clorado, ese agüita, después de su cloración, agréguele una pequeña cantidad de tiosulfato de sodio.
que es así, Sí. pero pequeña, porque si también va a neutralizar todo el cloro, entonces igualito estamos en la misma situación. Ya, vamos entonces, seguimos. Está bien. Para la toma de muestras en aguas de pozo, alguna vez se tiene la necesidad de tomar muestras en canalizaciones de agua, ya pueden ser aguas superficiales o aguas de pozo. Para aguas de pozo se necesita bombear bastante tiempo, dependiendo también del tiempo de uso que tenga el pozo, si es un pozo que ya ha tenido mucho tiempo de uso o poco tiempo. Para pozos nuevos se debe bombear muchas horas o incluso se lo debe vaciar completamente y permitir que se vuelva a llenar para poder tener unos resultados más certeros, ¿no? A ver, ahí va una preguntita, Vani. ¿A qué lo vuelvo a llenar? O sea, dice, hay que vaciarlo completamente. Sí, y permitir que se vuelva a llenar con Que las vuelva a mismas llenar aguas. sin tomar la muestra. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, tal vez al principio, a la primera, como son pozos nuevos, la primera vez que se llena puede variar su composición. Es decir, o se puede contaminar la composición, ¿no? ¿Usted cree que es así, Belén? ¿Es para eso? Bueno, yo pienso que sí, licenciada. Hay otro aspecto más importante en este caso. Usted ha hablado de resultados del análisis, pero Sí. previo al resultado del análisis yo tengo que tomar mis previsiones en la muestra, porque si he tomado mal la muestra, de hecho los resultados van a estar mal. Sí. Por más que haga el mejor análisis, ya cometí un error en la toma de muestras. Por eso le decía, ¿cuál es la razón para volverlo a llenar y obtener qué? Si alguien puede decirme, algún estudiante, ¿por qué lo vuelvo a llenar ese pozo? ¿Cuál es la finalidad de volverlo a llenar el pozo y tomar la muestra? ¿Qué significa eso? ¿Qué espero de volverlo a llenar y tomar la muestra? Pero la muestra debe ser... Una muestra, es para tener una muestra más representativa. O sea, Esa es la respuesta correcta. si se vuelve a llenar, entonces podríamos tal vez comparar con la primera muestra. Esa es la respuesta correcta, Belén. Para tener una muestra lo más representativa posible. Y esto le pregunto a Vania, ¿los resultados están en función de? ¿Los resultados del análisis están en función de qué? Vuelvan, Vania, por favor, respóndeme, no. Deja eso, Vania, respóndeme nomás. ¿Sabes? No sabes, hija. Estoy habilitando el audio, pero estoy moviendo. Allá. No, Lisa, no estoy. Los resultados del análisis tienen una base, Vania. ¿Cuál es esa base, hija? La base. ¿Ya te das cuenta, Vania? ¿Ya te das cuenta, hija, que no has preparado bien? A eso me voy. Belén, ¿cuál es la respuesta ahí? Ay, no, licenciada, no he visto muy bien esa parte. ¿Cómo? Lo he hecho bien su exposición, pero la primera parte tenía que haberlo visto siempre, pues. Tiene Claro, que haber estudiado todo el capítulo. Pero es que esa parte no he tomado mucha atención, es que no le he entendido muy bien la primera parte. No, pues, Vania, o que es Belén, no me puedes decir eso, hija. Todo está engranado. Todo tiene relación. Tú vas a hacer determinación de las aguas de un pozo. ¿No ves? Vas a hacer un análisis de las aguas de un pozo en este momento. Vas a ir a tomar la muestra. Y tus resultados del análisis que van a hacer en el laboratorio en función, o sea, tú quieres que tus resultados sean los reales, confiables. Tiene una base. ¿Cuál es esa base? Según la manera en que se ha tomado la muestra. Exactamente. La forma en que tú has tomado la muestra. Y si tú
no eres un químico analista, pero lo has hecho bien porque te han capacitado para la toma de muestras. Vas a tomar una muestra representativa y tus resultados del análisis van a ser coherentes porque tú estás empezando con tu muestra que es representativa. Y si es representativa, tú has dicho, en un pozo se toma la muestra de esta manera, en un río se toma la muestra de esta manera, en un lago se toma la muestra de esta manera. Si yo voy a un lago a tomar una muestra, primero identifico los puntos de muestreo, donde considero que la muestra va a ser lo más representativa posible. ¿En qué punto? Cuando hemos ido a la angostura, hemos tomado las muestras en los extremos. ¿Son puntos de muestreo correctos? ¿Son los correctos? No. No son, pues, no son. Tengo que ver los sitios, los puntos, identificar los puntos de muestreo. Según mi conocimiento tengo que decir, acá la muestra no es representativa, por lo tanto los resultados no me van a ser los confiables, los que espero. Aquí en el punto medio probablemente sí, de aquí tomaré la muestra. Ustedes tienen que saber eso. Eso es importante. Entonces los resultados analíticos tienen una base. Dependen de la forma como han realizado el muestreo. Y si la forma como han realizado el muestreo, pero no es igual en todos, ¿no ve? No es igual de las aguas negras, no es igual de las aguas residuales, no es igual de las aguas de pozo, no es igual de las aguas de río, de las aguas del lago, de las aguas de mar, no es. Entonces, según la forma como han tomado la muestra, y si lo han hecho bien, la muestra es representativa. Y por ende, los resultados también son confiables, son coherentes, confiables. ¿Me ha entendido, Vania? ¿Ha entendido Belén también, entonces? Sí, licenciada. Perfecto. Seguimos, entonces. Tenemos para la toma de muestras para determinar gases disueltos en el agua, se debe tomar precauciones especiales. Y para esto se utilizan aparatos especiales que tienen aireación mínima. En general, el agua debe conducirse por un tubo hasta llegar al fondo del frasco y permitir que ésta se llene y se rebase un poco. Posteriormente se debe retirar el tubo y añadir reactivos, cuidando siempre de que no entren burbujas de aire para evitar que entre oxígeno del exterior a la muestra. En agua a presión, por ejemplo, en una caldera, debe tomarse precauciones para llevar este tipo de muestras a temperatura ambiente, por el mismo motivo de que no ingrese oxígeno del exterior a la muestra. En la determinación de algunos iones y algunos gases, se las debe hacer in situ, es decir, en el mismo lugar de toma de muestra, ya que el tiempo que tarda en llevar al laboratorio puede cambiar la composición rápidamente. Por ejemplo, de lo que son el amonio, el oxígeno y el Son iones. Sí, son iones. ¿Qué ion es ese? El primero. Dicen el dióxido de nitrógeno. No son iones, no son óxidos, hija. Tienen cargas. A ver, ¿quién me dice qué ion es ese? Dióxido de nitrógeno, dicen. No, son iones, Belén. ¿Cómo se llama ese componente iónico en el agua? Iones de oxígeno y nitrógeno, licenciada. Ay, Dios mío, ¿cómo pues, chicos? ¿Dónde hay iones de oxígeno y nitrógeno, Tenorio? ¿Dónde es eso, hijo? Amonio. Sí. ¿Nitritos? Nitritos. Nitritos. Por eso les digo, tienen que saber la composición de los iones. Esos son los nitritos. Y los nitritos son indicadores de contaminación de las aguas, chicos. Indicadores de contaminación de las aguas, fundamentalmente subterráneas. De los tres, ¿cuáles son gases y cuáles son iones?
Los iones son los nitritos y el amonio, ¿ya? y el gas sería el oxígeno. Exactamente, ¿no? Por eso está separado ahí. La determinación dice de iones y gases. La determinación de algunos iones o gases hay que realizarlas in situ. ¿Por qué? Porque cambia rápidamente su composición. Aquellos que cambian rápidamente, sabiendo qué componentes químicos están presentes en el agua y que cambian su composición rápidamente por efecto de dos factores naturales o por efectos externos, que son la temperatura, la presión, el oxígeno del aire, eso no tienen que olvidarse. Los cambios de presión, los cambios de temperatura van a cambiar la composición del agua. Van a ver que hay reacciones dentro del agua, de la muestra de agua, y van a cambiar, pues rápidamente. Por eso es que algunos componentes químicos, iónicos, gases, su determinación se le debe hacer in situ. En el momento en que va a tomar uno la muestra de agua, ahí es donde tiene que hacer la determinación. Yo le pregunto, ¿qué medición están haciendo ahí, Belén? ¿Qué determinación están haciendo? El pH, licenciada. El pH sí o sí se debe hacer in situ. Sí. El pH debe ser in situ. Para tomar antes la muestra, o sea, previa a tomar la muestra de agua, hay que medir temperatura de la muestra, temperatura del aire, pH. Y si tengo ya dispositivos que puedo trasladar al campo para hacer mediciones de distintos parámetros, como decía Belén, ya lo puedo hacer ahí, pues. Pues ahí voy a tener resultados mucho más confiables. Mucho más confiables. Yo quiero resultados confiables. Porque el que quiere servicios de agua puede ser para tomar el agua, puede ser para utilizar a nivel industrial, etc. Por eso dice, la toma de muestras debe estar adaptado a qué, Belén, a qué, Vania. La toma de muestras debe estar adaptado a qué. Al fin que sí, ¿no? Al fin que se persigue. ¿Qué quiero tomar una muestra de agua? ¿Qué finalidad tengo de tomar una muestra de agua? Listo. Seguimos. Eso sería todo para la toma de muestras. El 4.6 es la rotulación de envases. En botellas de muestreo debe figurar los datos más importantes, que son la estación de muestreo, fecha y hora de recolección, temperatura ambiente y temperatura del agua. Algo más importante también, ¿qué agua estoy tomando la muestra? ¿Qué tipo de agua? Superficial, subterránea. Cuando digo superficial me refiero a río, sí, mar, lago. Cuando digo aguas subterráneas, puede ser un pozo profundo o un pozo no profundo, ¿no? Y que lógicamente varía ahí. Sí, acá también tenemos, como mencionó usted también, lo que es el agua de pozo. Y en el agua de pozos debe añadirse otros datos como son el nivel piezométrico, detalles de construcción, de conservación y mecanismos de extracción de agua. Pero eso ya cuando estoy tomando aguas de los pozos, ¿no? Sí, aguas de pozo. Cuando estoy tomando muestras de agua. Ajá. Pero esa rotulación tiene que venir en el envase. En el envase, sí, es en exactamente. El envase en la cual estoy tomando las muestras de agua. En realidad, Orozco tenía que hablar de envases o frascos de muestreo. Entonces, todo está relacionado, pues. Yo no puedo permitir que alguien falte porque ya en este caso ya ustedes nomás ya tienen que estudiar lo que significa los frascos de muestreo que debemos utilizar cuando se va a tomar tipos de muestra, qué sé yo, o vamos a muestrear ríos, vamos a muestrear lagos, vamos a tomar muestras de aguas de pozo o de grifo en nuestro domicilio, cómo se debe tomar, qué parámetros físico-químicos
se van a determinar en esa muestra de agua o qué parámetros microbiológicos se van a determinar, analizar. Determinación sinónimo de análisis. Por eso decía, toma de muestras en ríos, en lagos y en aguas subterráneas para la determinación de materia en suspensión. Cuando digo materia en suspensión, estoy hablando de sólidos presentes en suspensión en el agua. Materia en suspensión, vamos a determinar sólidos totales, sólidos filtrables. Así se determina en laboratorio. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Hasta ahí, ¿no? Eso sería todo, licenciada. Bueno, hay diferencia. Pero ahora van las preguntas. Está bien, licenciada. A ver, cuando usted habla de la toma de muestras en un río para la caracterización de esas agüitas del río, ¿dónde debe tomarse la muestra o dónde deben tomarse las muestras? En aguas en movimiento. No. Escúchame, hija. No, eso es general. Si yo voy a, o sea, queremos caracterizar el agua, las aguas del río Rocha. Haga de cuenta de que el río Rocha tiene buen caudal de agua. Entonces, Lo más recomendable sería tomarlo del centro, licenciada. ¿por qué del centro? Bueno, ya que depende mucho, ¿no? La velocidad de la corriente en lo que es el reparto de las partículas. Pero eso cuando va a ser una determinación X, como por ejemplo. Para materia en suspensión. Ah, perfecto. Esos datos hay que tenerlos en cuenta, pues. Depende de qué parámetro. Sí. Pero sin embargo, de manera general, si estoy hablando de caracterización, quiere decir del análisis físico-químico. Entonces, no estoy hablando de análisis microbiológico, ¿ya? Del análisis físico-químico. ¿Dónde hago la toma de muestras? De manera general, ella dice en el punto medio, porque debemos considerar ahí la velocidad. ¿Y dónde tiene la máxima velocidad un río? En el centro. En el centro, en el punto medio, centro, es lo mismo. Sí. Bien. ¿Qué es onda de avenida? Son ¿cómo se llama? Ay. En sí es el río, licenciada, es decir, la corriente. No es el río onda de avenida. No, ¿qué es la corriente? Zambrana. Ay, ¿cómo puedo explicar? Zambrana. La forma en la que fluye el agua, licenciada. No. Ay, ¿cómo se Me lo van a investigar. transporte? ¿Por qué usted dice? No siempre disponemos de esos aparatos sofisticados para la toma de una muestra. En algunos casos, para algunas determinaciones, se tiene que nomás acudir a otros recipientes de muestreo. Como por ejemplo, dice, esas botellas de leche, las antiguas. Por supuesto que ustedes ya no conocen, ¿no? Nosotros de jovencitas como ustedes conocíamos, vendían la leche en botellas, no vendían en sachet, en botellas vendían. Y las botellas precisamente es como la que muestra Belén. Y dice, cuando voy a ir a tomar una muestra de agua en el río, a las aguas del río, debo colocar en contracorriente. ¿Cuál es la razón de colocar esa botella de toma de muestras en un río en contracorriente? ¿Por qué no en la corriente normal? Es para evitar que ingresen materias extrañas flotantes y también evitar los torbellinos. Se supone que usted cuando va a echar a tomar a un río, al punto medio, a tomar agüita, a tomar una muestra de agua, ¿cómo va a proceder? Introduce la botella ¿hasta dónde? Hasta el fondo.
Y si introduce hasta el fondo, usted está removiendo el limo que está depositado. Por lo tanto, está permitiendo que entre en su muestra de agua mucho más partículas de lo que tenía antes de remover. ¿Sí o no? Sí, pero Belén ahí también tiene que considerar el punto medio. sí. Claro, porque si introduce hasta el fondo, con seguridad que va a remover. Va a remover. Y ahí sí vamos a tener gran cantidad de partículas removidas. Entonces, hasta un punto medio donde prácticamente trate de no remover. Y en contracorriente, dos cosas. Está usted operando con la mano. Sí. De todas maneras, si no es muy profundo, con la mano. Si es profundo, como dice, ¿no? Hay que sujetar por la boca y la base con una pita y luego introducir en contracorriente. Cuando va a tomar la muestra con las manos, tiene que pensar siempre. Y si además el análisis es microbiológico, debemos pensar que lo hacemos en contracorriente porque las manos pueden estar contaminadas. Supóngase que usted ha manipulado cualquier tipo de heces fecales sin darse cuenta que su mano está contaminada. Yo estoy tomando esa muestra de agua para hacer un análisis microbiológico. Entonces, sí o sí debo hacerlo en contracorriente porque me están lavando las manos el agua, de manera que no va a ingresar en el frasco de muestreo ningún contaminante. Por eso es que, desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Sus manitos van a ser lavadas y va a jalar hacia atrás, por lo tanto no va a entrar ningún contaminante más en la muestra de agua. ¿Ya? Por eso, fundamentalmente, cuando se hace el análisis microbiológico. ¿Qué es efluente? Son las aguas, bueno, son las aguas que, ¿cómo sería? Por ejemplo, lo que son las aguas residuales, son las aguas que... Tiene una definición, Belén. Tiene un concepto, tiene una definición, un efluente. Yo quiero que ustedes sepan. Cuando yo le pregunto, a ver, ¿qué es un efluente? Y sale afuera, alguien le pregunta, ¿qué le va a decir? ¿Son las aguas? No ve usted. Tiene que tener el concepto de qué es un efluente. Son las aguas que emanan de una fuente. Va bibliografía. Listo, aguas negras, esto ya me ha dicho. Listo, ya tiene las 5 preguntas. Listo, gracias, Belén. Gracias, Belén licenciada. tiene 15 sobre 20 y Orellana tiene 2 sobre 20. No les dije las notas si no me equivoco. Mendieta tiene 10 sobre 20. Mendieta. Aquí más no le di la nota. Oliva también tiene 10 sobre 20. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, del capítulo 4, que es bastante pequeñito? Alemán. A sus 2 compañeras la pregunta. No, licenciada, a mí tampoco me dijo la nota. Que podía tener 20 sobre 20, tan poquito. Introducción le ha tocado, tan bonito. Ya. Estas notas es sumatoria, chicos. Sumatoria, porque nos falta ahora todavía, nos va a faltar la mitad, entonces sumatoria. Si estamos mal en esta primera, hay que mejorar en la segunda para tener mayor nota. Preguntas a las compañeras que han expuesto. Lisa, quería hacer una consulta respecto a lo que mi compañera Belén hablaba de que hay las tomas de muestras, hay frascos que se la debe llenar completamente y otras no. Mi pregunta sería, ¿en qué ocasiones yo debería llenar mi frasco completamente y en otras debería dejar un espacio?
no llenarlas completamente. Belén. ¿En qué casos se deben llenar completamente los frascos de muestreo? ¿Y en qué casos no se deben llenar, dice? En los casos en los que no se deben llenar completamente son para permitir la agitación, y que así puedan, podría decirse, ordenarse las partículas ¿Dónde de está inflación en suspensión. Jessica Villegas? ¿Está bien eso, lo que dice Belén? Tiene que estar atenta, Jessica. ¿Está bien lo que dice Belén? No escuché bien, Lisa. Por eso no sé dónde está Jessica, siempre la veo desatenta, y a todos así hurgando sus computadoras. Atiendan, por favor, atiendan, chicos. ¿Puedes repetir, Belén, la respuesta? ¿Que escuche Belén o que es Jessica? Sí, en los casos en los que no se debe llenar completamente la muestra es para permitir su agitación y que las partículas en suspensión puedan ordenarse uniformemente. ¿Qué opinión tiene Jessica? No tiene que estar muy lleno, pero para que pueda, para poder sacar el aire, ya que el aire... Jessica, hija, tiene que estar atenta. Les ruego a usted más que nadie, tiene que estar atenta. Pero hay una más importante. ¿Por qué no se debe llenar? ¿Por qué se debe llenar? ¿Dónde está Vania? ¿Vania? ¿Orellana Vania? ¿No está? Bueno, creo que se ha salido. Belén, solamente eso, ¿no tiene alguna otra respuesta? Más también que es importante. Sí, es importante también para la parte de donde se llenan totalmente los frascos, es que no entre ninguna burbuja de aire para evitar que entre oxígeno del exterior. Esa es su respuesta también está bien. Pero, ¿para qué? O sea, ¿por qué no debe entrar el aire? A ver. Al momento de entrar el aire, bueno, ingresa oxígeno del exterior y podría alterar lo que son la materia en suspensión, es decir... ¿Usted cree que el oxígeno puede alterar la materia en suspensión? No. Tiene, Belén, tiene la idea, tiene. Pero usted tiene que decir, uno, lo que ha respondido. Depende del parámetro que se va a determinar o analizar. ¿En qué caso usted dice no debe llenarse el frasco? ¿En qué determinación, Belén? Para poder tener una repartición uniforme. No. ¿En qué determinación le digo? ¿Cómo se llama? Para la determinación de materia en suspensión. Listo. Cuando se va a determinar materia en suspensión en el agua, cuando se va a analizar materia en suspensión en el agua, no es como materia en suspensión, chicos. En laboratorio se hace como residuos sólidos totales o sólidos totales, sólidos filtrables. Esos dos son materia en suspensión. Estoy diciéndoles, cuidado que me digan, Lice, no nos ha dicho. Cuando hablo de materia en suspensión me refiero a dos cosas, sólidos totales y sólidos filtrables. Así se los analiza, se los determina en laboratorio. Así. Entonces, si a mí me preguntan y me dicen, ¿por qué no debo llenar el frasco de muestreo? Depende de qué determinación. Por ejemplo, si voy a determinar pH en una muestra de agua,
debo llenar completamente el frasco, pero no puedo permitir que ingrese oxígeno porque modifica el pH del agua. El aire modifica el pH del agua. Por eso es que se toma in situ o se mide in situ. Usted misma me ha dicho, Belén, ¿qué está determinando en ese gráfico, le he dicho? El pH. Está midiendo in situ, porque trasladada del punto de muestreo al laboratorio de cualquier manera. No ha tomado bien la muestra, tiene burbujas de aire el frasco y el valor del pH ya no es el real, ya se ha modificado. Puede ser insignificativamente o significativamente, pero ya se ha modificado. ¿Me entienden? Entonces, les recomiendan, vamos a hacer determinación de pH en el agua, le dice. Necesito una toma de muestras. El frasco debe llenarse completamente, pero no debe ingresar burbujas de aire. No es tan fácil tomar una muestra de agua para la determinación de pH. Es una operación un poco complicada. Hay que llenar bien el frasco. Ustedes tienen que ver de que no entró burbuja de aire. Y esa es una operación bien delicada. No cualquiera lo hace, chicos, porque no tiene la práctica. Alguien que lo hace y tiene la práctica, van a ver, en la primera vez que tome la muestra ya va a mostrar y no va a tener aire. Esa es la práctica, por eso recomiendan, debe realizarlo un químico analista, uno que tiene alta capacitación en toma de muestras. Entonces, en el centro de aguas ustedes tienen compañeros. ¿No es así? Jonathan, ¿me puede atender? Deja de escribir, hijo. ¿Me puede atender? ¿Qué hemos dicho, Jonathan? ¿De qué estamos hablando? De las muestras, dice. ¿Cuál muestras? No estoy hablando de las muestras en este momento. Estaba poniendo presente, dice en mi otra clase. ¿Perdón? Puedes retirarse, hijo. Puedes retirarse, no hay problema. Ya había sido 48. Ya nos podemos retirar. Tal vez tienen otra clase. Bueno, entonces les decía eso. Depende de qué parámetro se va a analizar. ¿Para qué? Porque ahí le dice, antes de que vaya a tomar la muestra. O sea, cuando alguien trae para analizar el agua, tenemos que ver. Entonces, el que va a ir a tomar la muestra tiene que saber, tengo que llevar este frasco de esta capacidad. Por eso, como no ha expuesto la estudiante Orozco, esta parte, frascos de muestreo, tenía que exponer. Hay que leerlo todos para la próxima clase, frascos de muestreo. Listo. Entonces, la próxima clase estamos empezando con el capítulo 5. Ahora sí ya parámetros. Color, sabor, temperatura. Es capítulo 5 y hay que preparar a todos quienes les he enviado. Y también el capítulo 6 ya hay que prepararlo, chicos, ¿no? Bueno, si no hay nada más, chicos, buenos días, que les vaya bien. Nos vemos el día jueves.